Hola, buenas tardes. Hoy venimos a hablarles sobre un tema fundamental para nuestra sociedad, que es el movimiento social obrero. Muchos hemos escuchado la palabra obrero o trabajador, pero pocos sabemos su significado o sus características de ese movimiento, y aquí se los explicaremos de manera breve. Así es, vamos a comenzar definiendo y luego mi compañero Celso nos dará las características más importantes. A ver, vamos a empezar fácil. Vamos a empezar con el tema de los obreros, donde los obreros se ayudan entre sí y hacen más fácil el trabajo y a la vida. O sea, es como cuando nos juntamos entre todo el salón para pedirle algo al profe. Exacto. Pero cuando se unían, eso cambiaba las cosas porque generaba más presión, a lo cual allá nació el movimiento obrero. Entonces no es algo de hace poco. No, ya tiene bastante tiempo. Y tuvimos cosas nuevas como un salario mínimo y un descanso más. Ahora vamos a explicarlo de una forma más clara y precisa. Lo más importante es que nadie lucha solo. Si siempre es un grupo, porque si una persona lucha sola es diferente. Y si es en un grupo es mucho mayor, más diferente. Es como cuando una persona le pide cambiar la fecha del examen al profesor y el profesor le dice como que no. Pero si todo el grupo se une, el profe lo piensa. Exacto, esa es la idea. Los trabajadores no protestan por gusto, siempre hay un motivo claro. Por ejemplo, quieren ganar más dinero, tener más horario, tener más salario y tener más horas de descanso. O sea, cosas básicas para vivir mejor. Sí, cosas que afectan a la vida. No es un grupo improvisado, es un grupo que se forma en sindicatos. Como líderes o representantes. Sí, hay personas que representan a todos y hablan. Pero con la empresa o el gobierno, así son más como tipo ordenados. Exacto, siempre intentan dialogar e intentar llegar a un acuerdo. Pero si no escuchan, hacen cualquier cosa, o como tipo marchas o huelgas. ¿Huelgas? Es como cuando dejan de trabajar. Exacto, así como porque demuestran su problema hacia alguna empresa o algún tipo de trabajo. Y finalmente la quinta característica tiene conciencia de clase, pero ¿qué significa eso exactamente? Suena complicado. Es como saber en qué grupo estás. Exacto. Julio es cuando los trabajadores entienden que forman parte de un mismo grupo social, la clase trabajadora, y aunque tengan diferentes trabajos, comparten problemas similares. Exacto, muchos trabajadores enfrentan jornadas extensas, salarios mínimos, pocas prestaciones, a los cuales a ellos los enoja, porque hay veces en las cuales surgen inconvenientes, problemas, a lo cual no pueden resolver en el momento. Muchos se lo guardan, pero cuando muchos lo mencionan, ya no es algo individual, sino es colectivo, a lo cual no es una palabra de una sola persona, son de todos los empleados. O sea que dejar de pensar solo me pasa a mí y pensar, al decirlo, nos pasa a todos. Así es, eso cambia todo porque cuando se identifica como grupo, pueden organizarse mejor y luchar sobre cambios más grandes. La conciencia de clase también es algo que implica que hay otras personas con diferentes intereses, así como lo son los dueños de empresas y los gobernadores y todas las personas que están en lo de la política. Son personas en las cuales tienen diferentes intereses porque ellos no dependen de un salario mínimo, no dependen de prestaciones. Entonces, eso crea conflicto. No necesariamente conflictos negativos, simplemente nos ayuda a entender que hay intereses distintos, a lo cual, por eso es importante el diálogo, la negociación y la organización. ¿Y cómo se desarrolla esa conciencia? Se desarrolla con la experiencia, la educación y la información. Por ejemplo, cuando los trabajadores hablan entre ellos, comparten lo que viven o conocen de sus derechos.
influye mucho conocer la historia, porque los trabajadores que actualmente tienen derechos no simplemente tienen los derechos regalados. Esos derechos son gracias a movimientos que tuvieron trabajadores antiguos, a lo cual hubieron huelgas, disputas, a lo cual ellos quisieron derechos, quisieran muchas cosas ellos, a lo cual protestaron en contra de todos para que puedan tenerlo. Y todos ahora lo tienen, pero no lo tienen regalado, porque ellos mismos, la historia marca que lucharon hasta conquistarlo. Entonces, la conciencia de clase tiene que ver con valorar lo que ya se logró. Claro, y también conseguir luchando por lo que falta. ¿Podrías dar un ejemplo más concreto? Imagina una fábrica donde los trabajadores no tengan los descansos suficientes. Todos se quejan, pero todos se quejan en silencio, porque todos creen que solo es problema de ellos. Pero al darse cuenta que todos tienen el mismo problema, todos se reúnen, hablan, alzan la voz, a lo cual hablan a un representante, dialogan, exigen mejores condiciones, y eso es conciencia de clase en acción. Ya entiendo. No es solo saber, sino actuar juntos. Exactamente, es pasar del pensamiento a la acción colectiva. Algo muy importante, la conciencia de clase no solo busca beneficios económicos, busca igualdad, respeto y justicia por todos los trabajadores en los cuales trabajan día con día para mantener a su familia. O sea, no se trata no se trata solo de ganar más dinero. Así es, se trata de tener una vida digna con derechos y oportunidades. Por eso esta característica es tan importante, la conciencia de clase. Sin conciencia de clase no hay unidad, y sin la unidad el movimiento pierde fuerza. Entonces podríamos decir que es como la base de todo el movimiento. Exacto, Julio es lo que da sentido y dirección. Gracias por explicarnos todo esto. Ahora entendemos que el movimiento obrero no solo se trata de protestar, sino de organizaciones, conciencia y lucha de derechos. Así es, gracias a este movimiento actualmente existen los salarios mínimos, existen las vacaciones y jornadas laborales más aceptables para los trabajadores. Por eso es importante conocer la historia y valorar el esfuerzo de quienes lucharon antes. Y también entendimos que estos derechos no fueron fáciles de conseguir. Y practicar de manera informada, porque el movimiento sigue dependiendo de las personas. El movimiento obrero no simplemente es la voz de una sola persona, son de miles y millones de personas que trabajan para sacar a flote a su familia, para darles algo de comer, darles un platillo en la mesa. No simplemente es trabajar ni buscar beneficios para una sola persona, es para poder sustentar a las familias las cuales dependen del trabajo. En conclusión, el movimiento social obrero fue una respuesta a de los trabajadores ante las malas condiciones laborales que surgieron principalmente durante la Revolución Industrial. Gracias a la unión y la organización de los obreros se lograron importantes cambios como la reducción de jornadas laborales, mejores salarios, el derecho a formar sindicatos y condiciones de trabajo más justas. Además, este movimiento ayudó a desarrollar la conciencia de clase, haciendo que los trabajadores entendieran la importancia de defender sus derechos de manera colectiva, aunque aún existen problemas laborales en algunos lugares. El movimiento obrero dejó una gran huella en la sociedad y sigue siendo un ejemplo de lucha por la justicia, la igualdad y la dignidad de los trabajadores. No te quedes al margen. Infórmate. Organízate. Y practicar